Shalom Alejem Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados en este tiempo que nos ha dado, que nos ha brindado, pueda enseñarnos, pueda alimentarnos. Sabemos que ese alimento es ese lejen de los Shamaim, ese pan de los cielos que aspiramos a que quede dentro de nosotros, sellado al cabo de ese tiempo de obediencia que el Padre tiene para sellar su palabra, para que Él pueda entrar a gobernar esa área donde estemos obedeciendo. El Padre ha sido bueno con nosotros. Aquí estamos en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulas del Vape, que sea nuestro Abba en este tiempo, manifestándose de una manera poderosa y que podamos lograr esto que el Padre quiere que nosotros logremos, que hallemos un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos que quede sellado en nuestro corazón. Aquí estamos delante de Él, que sea el Abba haciendo con nosotros según o conforme a ese propósito por el cual nos ha traído en el día de hoy, que igualmente haga con aquellos que traiga este mensaje a través de las diferentes plataformas digitales, que el Padre haga con ellos igualmente, esperando nosotros que ellos en algún tiempo puedan, en el momento que tengan la oportunidad, puedan congregarse. Pues es un mandato del Padre que debemos congregarnos. Los saludamos muy afectuosamente, que sea Él en este tiempo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Él, este mensaje que trae en el día de hoy nuestro Abba. Vamos a ponerlo delante de Él para que sea su Rúa quien se mueva en este lugar de una manera poderosa. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das, el privilegio que nos das en esta hora de poder venir delante de ti. Manifiéstate con poder, bendito Padre, que seas hoy convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, que seas tú quien hable, bendito Padre, que seas tú tomando el control de este lugar, desarraigando de él todo aquello que quiera levantarse en contra, bendito Padre, de ese propósito que tienes para con cada uno de nosotros en el día de hoy, bendito Padre. Que seas tú limpiando los aires, bendito Rey, que seas tú en esta hora circuncidando nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestras emociones, toma el control de nuestra nefes, bendito Padre, esa parte de esa alma que todavía no se ha convertido, que aún, bendito Padre, hace caso a esos espíritus inmundos que aún hay en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora te pedimos que seas tú quien te muevas en este lugar de una manera poderosa, y todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El mensaje que el Padre ha preparado para el día de hoy de cada uno de nosotros, recordemos que estamos trayendo esos mensajes viejitos, decimos nosotros, ¿no? De aproximadamente 8 o 10 años más o menos. Lo estamos trayendo a las raíces. El Padre ha sido bueno con nosotros, porque a pesar de haber sido ese tiempo, 10 años atrás, 12 años atrás, es precisamente lo que se viene enseñando en este tiempo, en esta quejilá, en esta congregación. Entonces, vamos a entrarle al tema, y el tema es: no estamos en la ley. Escuchamos mucho esta expresión en medio de los creyentes, ¿no? No estamos en la ley, nos dicen, como queriendo referirse a que la ley ya no, a que la Torah ya no. Recordemos que la Torah realmente traduce instrucción, pero nos la metieron como que tradujera ley, pero bueno, que sea la ley, pues, porque la ley está basada en decretos, en mandatos, entonces que sea ley. Entonces nos dan esta expresión queriendo decir de que ya eso no tiene nada que ver, y hay algo que vamos a ver al final, que sí tiene razón la gente en algo, pero se fueron a ese extremo algunos y se fueron al otro extremo los otros, y eso nos viene a hablar el Padre en el día de hoy. Lo que realmente dice en la Escritura es esto, a Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Listo, está diciendo que no estáis bajo la ley, no dice que no estamos en la ley. Por eso en uno de los mensajes anteriores hablaba de eso, ¿no?
una frase mal dicha, digámoslo de esa manera. No estáis bajo la ley, eso debemos entenderlo al final. Vamos a aclarar un poco más, vamos a leer unos versos más atrás para que podamos entender qué es lo que dice aquí. Estar bajo la ley es precisamente cuando andamos en pecado. Eso es estar bajo la ley. O sea que la ley me está cobijando, la ley me está juzgando, la ley me está condenando. Por la ley yo voy a entrar en consecuencias a raíz de eso. Bueno, pero no vamos a entrarle ahora, al final vamos a aclarar un poco más sobre esto, ¿no? Lo que quería mostrar en este momento es que en la palabra no dice no estamos en la ley, sino en la gracia. No dice eso. Lo que dice es no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos entender el término gracia, bueno, cantidades de cosas que podemos sacar de aquí. Pero vamos a entrar de una vez, como estamos hablando de la Torá, de la ley, vamos a ver qué dijo nuestro Adón Yahshua Hamashiach, Jesús, el Mesías, y vamos a ir a Matillahu, capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. O sea que Él no vino a abrogar la ley, no vino a abolir, ¿sí? No vino a que la ley muriera, pues digámoslo de esa manera, no. Él no vino a eso, sino a cumplirla. Dice, vamos a ver en el transcurso del tema, vamos a ir viendo que estamos en un error cuando creemos que no, que la ley ya no. Aquí ya lo está diciendo el propio Yahshua cuando vino. Listo, pero es que él todavía era ley, ¿no? Él todavía está en la Torá, en la carne, en la dispensación del Brit Milá, del primer pacto. Es cierto eso. Pero él lo está diciendo, de una vez está dando un preámbulo de que la ley él no la va a abolir. A eso no vino él. Entonces vamos a discernir lo que realmente representa la ley o qué es la ley para ir haciendo conjeturas por medio de la escritura. Siempre todo lo que digamos tiene que estar escrito en la palabra, o la palabra puede confirmarlo. Muchas veces no está escrito, pero a través de cómo se interpreta, ahí podemos discernir, podemos ver lo que realmente es. Vamos a ir a Tejilín, Salmos, capítulo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna, y la justicia es guardar mandato. Eso lo puede leer en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Dice que la justicia es guardar mandatos. Y los mandatos están dentro de la Torá, dentro de la ley. No podemos decir que todos los mandatos, esa es toda la ley. No, dentro de la ley también hay otras cosas. Pero los mandatos están ahí. Y toda la palabra está resumida en los mandatos, que ahora lo vamos a leer, los 603 que podemos encontrar en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Torá escritos por Moshe. Vamos a encontrar 613 misbó, mandatos. Esos 613 están resumidos en los 10, los 10 en los 2 y los 2 en amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ahora lo vamos a ver escrituralmente. Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandato. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos estos mandatos se resumen en uno solo, en esto. Yo venía diciéndole, 613 están resumidos en los 10 en los 2 y los 2 en este. Pero debemos entender que todos estos mandatos, por ahora vamos a corroborar otras cosas. Aquí dice, tu justicia es justicia eterna, y tu Torá, tu ley, la verdad. Es necesario tener en cuenta esto, la verdad, la ley, la Torá es la verdad. Esto debe quedar claro, porque vamos a hacer conjeturas ahora que en otros mensajes lo hemos tenido en cuenta, ¿cierto? Vamos a ir entrando. Aquí ya está hablando de que todo está resumido en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la escritura está resumida en los 613, en los 613 en los 10. Cualquiera que tome de los 613, en uno de los 10 usted lo va a ubicar. Y todo lo que tome de los 10, en uno de los 2 lo va a ubicar.
Y uno de los dos lo va a ubicar en amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque para amar al prójimo tengo que amar a Elohim, y nosotros ya sabemos que es el amor que también vamos a tocar en el día de hoy para que redondeemos la idea completa. Vamos a ir a Matillahu, Mateo capítulo 22. Vamos a leer los versos del 37 al 40. Aquí está hablando que se resume en uno, ¿no? Todos los mandatos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver qué nos dice Matillahu, Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40. Yahshua le dijo: amarás a Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandato, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandatos depende toda la ley y los profetas. Entonces ya está hablando en estos dos depende, o sea que todo se resume en ellos. Si de estos dos depende la ley y los profetas, la Torah y los profetas, mire que ya está metiendo los profetas. Recordemos que en aquellos días, cuando Matillahu estaba escribiendo, ¿cierto?, este evangelio, apenas estaba, todo lo del Antiguo Testamento era lo que estaba escrito. Esas eran las escrituras que igualmente habla Yohanan Juan 5:39, y las que habla el apóstol Pablo, que algunos dicen pues que el apóstol Pablo por ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 también habla de unas escrituras y está hablando precisamente del Antiguo Testamento, como nos enseñaron a nosotros. Entonces nos está diciendo, de estos dos mandatos depende toda la ley y los profetas, como quien dice, toda la ley y los profetas están resumidos en estos dos, y ya vimos que estos dos mandatos están resumidos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto es indispensable tenerlo en cuenta. Entonces nos está diciendo que los mandatos o que la ley, porque recordemos que en la ley están los mandatos de Elohim o los mandamientos como nos enseñaron, para que una persona no vaya a creer que estamos hablando de otra cosa que no es mandamientos. Entonces debemos tener claro, porque cuando viene nuestro Adón Yahshua Hamashiach en Yohanan, en Juan capítulo 14 verso 6, nos va a decir otra vez, nos va a hablar de la verdad. ¿Qué dice Yohanan? Juan capítulo 14 verso 6. Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Listo, Él es la verdad, ¿cierto? Está diciendo, yo soy el camino y la verdad, o sea que Él es la verdad. Estamos haciendo una conjetura aquí sin que esté escrito. En ninguna parte de la escritura te va a encontrar que Yahshua es la ley. Pero a través de esto usted hace la conjetura, la ley es la verdad, y ahora nuestro Adón Yahshua Hamashiach está diciendo que Él es la verdad, o sea que Él está diciendo que Él es la Torah. ¿Y por qué dice que Él es la Torah? Porque recordemos que todo lo que está escrito está resumido en la Torah. Y la Torah está resumido en los 10, y los 10 están resumidos en los 2, y los 2 en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos podemos dar cuenta igualmente que Yahshua Hamashiach es la Torah viva. Porque recordemos que hay una Torah escrita en tablas de piedra, pero hay una Torah que está siendo escrita en nuestro corazón y lo hace el Ruach HaKodesh, o sea aquella que va con el Ruach HaKodesh. O sea que hay una Torah fuera de nosotros y una Torah dentro de nosotros, de los que han creído, de los que obedecen. En ellos el Padre ha ido sellando la Torah en su corazón a medida que han ido obedeciendo, a medida que han ido creyendo. Esto debe ser claro, porque ahorita el Padre nos va a hablar de algo muy específico. En Ibrim, en Hebreos capítulo 13 verso 8, mire lo que dice. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero Yahshua es la ley. Acabamos de ver lo que Yahshua Hamashiach es la Torah viva. O sea que aquí lo que está diciendo también es que la Torah es la misma ayer y hoy y por los siglos. Han habido una renovación, sí, pero no ha sido abolida, que ahora vamos a ver esa parte. Porque cuando habla de que fue abolido las ordenanzas, la palabra realmente, o abolido lo entendemos mal, ¿no? Es dejar de hacer algo de una manera, pero no quiere decir que se quitó. Ahora lo aclaramos cuando lleguemos allá. Lo que quiero mostrar aquí es que la Torah es la misma ayer, hoy y por los siglos.
Es la misma, no puedo decir que hay una variación. Recordemos que Yahshua HaMashiach, en él no hay variación, dice la palabra. O sea que en la Torah tampoco puede haber variación, es la misma la que se cumplía antes a la que se cumple hoy. Lo que pasa es que antes se hacía sin el Ruach HaKodesh y hoy se hace con el Ruach HaKodesh morando en nosotros, pero hay que cumplirla. ¿De qué manera? Cada uno o cada uno no, Elohim es el único que sabe quién la está cumpliendo como verdaderamente es, con el Ruach HaKodesh en su corazón, como quien dice, es el Ruach HaKodesh quien obedece a través de mí. Yo lo que hago es disponerme para que Él haga. ¿Y cuando me dispongo yo? Cuando obedezco. De esa manera Él toma control de un área hasta que yo decida. Porque yo también puedo en algún momento decidir que no lo haga más. O sea que voy a interponerme y comienzo yo a hacer lo que me manda el otro, y ahí es donde puedo perder la salvación. Tehilín, Salmos, capítulo 100, verso 5, mira lo que nos dice. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yahshua HaMashiach, la Torah, dice que es la verdad. Y aquí está diciendo, porque Adonai Yah, o Yod-Hei Bab-Hei, o Jehová, como nos enseñaron, es bueno. Para siempre es su Jesé, su misericordia, y su Emet, su verdad, por todas las generaciones. Y si la verdad es por todas las generaciones, y la ley es la verdad, entonces la ley es por todas las generaciones. Y Yahshua HaMashiach es la verdad, o sea que Él también es por todas las generaciones, porque Él es la Torah, Él es la ley. Mire, por todos estos medios estoy comprobando de que la ley no ha sido abolida, que ya no estamos en la ley, es algo incorrecto, como dicen algunas personas. No digo todos los creyentes, no digo todos los cristianos, porque hay algunos que entienden esto, hay unos que están siguiendo la palabra como es. Lo que pasa es que hay un proceso y el Padre lo va a ir llevando poco a poco, hasta que vayan llegando a la raíz, y ahí van a encontrar más profundidad, van a encontrar muchas más cosas. Vamos a ir a Tehilín, Salmos, capítulo 146, vamos a leer el verso 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Que guarda verdad para siempre, que guarda la Torah para siempre. ¿Sí? O que guarda la vida para siempre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, que guarda el camino para siempre. Para siempre está el camino, Él es el camino. Siempre tenemos que, la única manera de entrar o ir donde Elohim o llegar a Elohim es por medio de Yahshua. Eso lo dice en Juan 14:6 también, ¿no? Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es por el medio de Él que nosotros vivimos. Entonces vamos a ir a Tehilín, Salmos 119, verso 151. Cercano estás tú, oh Adonai Yah, y todos tus mandatos son verdad. Todos tus mandatos, tus mandamientos son verdad, y los mandatos están en la Torah, están en la ley, y son verdad. Y debemos tener claro eso, ¿no? Porque la verdad, esa verdad es para siempre, por generaciones, y por medio de esa verdad es que nosotros logramos lo siguiente. A Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de conocer la verdad, estamos hablando de sus mismos, de su palabra, porque la palabra es igualmente, recordemos que toda la palabra está resumida en los mismos, en los mandatos, pero Él es la verdad, Yahshua. Entonces a veces aquí nos desubicamos un poquito, porque cuando hablamos de Yahshua HaMashiach creemos que Él es diferente a la palabra, creemos que Él es diferente a la Torah. Entonces conocerlo a Él es como conocer a un hombre, y no se trata de conocer a un hombre. No se trata de conocer a un hombre, sino conocer la palabra. Eso es muy tremendo. De eso es que nos está hablando el Padre en este momento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la Torah, y la Torah os hará libres. ¿Cuándo? Cuando la Torah viene a mi vida, yo obedezco y Él entra, porque Él es la Torah, o sea que la Torah entra. ¿Cómo? ¿Cómo hace? Pues el Ruach HaKodesh entra y sella la palabra en mi corazón. Y ahí ya nos estamos dando cuenta de algo, que ahora que entremos a la vida,
nos vamos a dar cuenta porque los mandatos son vida. Ahora lo vamos a ver y de una vez nos vamos a dar cuenta de a qué representa eso, porque el Ruach HaKodesh es la vida y uno cree que está hablando de algo diferente. No, recordemos que la Torah es Yahshua HaMashiach, pero Yahshua HaMashiach es el Ruach HaKodesh. Entonces estamos hablando de lo mismo. Vamos a ir a Miselei, Proverbios, capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Adonai ya los hombres se apartan del mal. Listo. Eso es tremendo, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, se corrige el camino, se corrige el proceso de nuestra vida, se corrige nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Con Gesed, misericordia, y Emet, verdad, se corrige el pecado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es la corrección. La verdad, la Torah es corrección, es una instrucción para corregir nuestro caminar. A eso fue que vinieron los Navín, los profetas. ¿Qué era lo que decían ellos? Decir lo que dice la Escritura, lo que dicen los mandatos. Ellos se apoyaron en la Torah. Con base a la Torah decían, usted está equivocado. Y el Padre les hablaba de que el pueblo estaba desviado. ¿Y por qué se daban cuenta que estaba desviado? Por la Torah. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Padre viene con su palabra, el Padre viene con sus mandatos, mostrándonos el pecado que aún hay en nosotros. De esa manera es que Él corrige el pecado. Y con el temor de Adonai ya los hombres se apartan del mal, porque el temor de Adonai ya es apartarse del mal. ¿Qué es apartarse del mal? Comenzar a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Guardar los mandatos, guardar la Torah de Elohim. Eso es hacer el bien, que a veces lo hacemos en letra, pero va a llegar el momento en que lo hacemos en Ruach, cuando el Ruach HaKodesh hace a través de cada uno de nosotros. Listo, vamos a meternos por el lado del amor, ¿cierto? Para hablar de la Torah, porque ya hablamos que en la Torah están los mismos, los mandatos. La Torah es verdad, la Torah es para siempre, nos está diciendo porque la verdad es para siempre. Vamos a ir a segunda de Yohanan, segunda de Juan, verso 6, o capítulo 1, verso 6, no hay sino un solo capítulo. Y este es el amor, que andemos según sus mandatos. Este es el mandato, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Como quien dice, y este es el amor, que andemos según sus mandatos. Y este es el amor, que andemos según su Torah. Y este es el amor, que andemos según Mashiach anduvo. ¿Sí? Todo eso tiene que ver, o sea, que anduvo en orden, en luz. ¿Qué fue lo que él hizo? Dejó unas pisadas marcadas. ¿Qué dejó? ¿Qué pisadas dejó marcadas? Pues que anduvo según los mandatos. Y eso es lo que nos dejó, porque él no pecó. Y recordemos que pecar es quebrantar la ley. O sea que si él no pecó, él estuvo todo el tiempo guardando la ley, obedeciendo los mandatos de Elohim. ¿Por dónde más quieren verla? Vamos a seguirnos en el amor. Yohanan, capítulo 14, verso 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandatos. Si me amáis, guardad mis mandatos, dice el Padre. Si me amáis, guardad la Torah. Si me amáis, andad en verdad. Si me amáis, dice, haga lo que yo le mando, porque hay mandatos que el Padre igualmente nos hace, o comienza desde el Brit Hadashah a decirlo, ¿no? Que ahora damos un ejemplo de más o menos de lo que el Padre cuando nos habla, eso es un mandato. Y eso es amar a Elohim cuando yo hago lo que Él me manda hacer. Entonces vamos a ir a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4. Vamos a... Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del 3 al 8, más completo. Y en esto sabemos que si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandatos. Léalo otra vez. Que... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandatos. El que dice yo le conozco si no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y estos versos son de la gracia, porque es primera de Juan. Y está hablando de los mandatos, y los mandatos están en la ley, en la Torah. Sí, o sea, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su Torah, si obedecemos su Torah, si guardamos sus mandatos. O sea, el conocer depende de la Torah. El conocer a Elohim depende de la Torah, que estemos guardándola. Si no, no le conocemos, y estamos hablando en lo que le enseñaron como gracia, ¿no? Como Hanan.
O sea, ese periodo de tiempo después de que el Padre derramó el Ruach HaKodesh en toda carne, muchos creen que es en todos. No, en toda carne, cuando hablas en toda carne de creyentes. Lo mismo que anteriormente Él influenció o derramó su Ruach sobre, no toda carne, sobre los profetas, aquellos que eran pueblo. Aquí también recordemos que cuando fue derramado el Ruach HaKodesh, eran los talmidín, los discípulos, aquellos que creían, aquellos que obedecían sobre ellos, ¿no? Aquí está hablando del conocerle. O sea que cuando hablamos del amor, cuando estamos hablando de la ley, de la verdad, cuando estamos hablando de la eternidad, del Olán, estamos hablando de la Torá. Siga leyendo. Pero que guarda su palabra, verdaderamente. Vuelva a leer. Pero que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Elohim sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ah, listo. O sea que en eso sabemos que estamos en Él, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Pero el que guarda su palabra, recordemos que toda la palabra está resumida en la Torá, en los 613. Toda la Torá. Ahí está resumida la palabra. Esos 613 en los 10 en los 2 y los 2 en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto sabemos, ¿no? Dice que, pero el que guarda su palabra, el que obedece la Torá, el que guarda sus mandatos, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque ahora vamos a hablar de eso, de ser uno con Él, de estar en Él. Si yo digo estar en Él, tengo que estar obedeciendo sus mandatos o su Torá. Si no, no voy a estar en Él. Si no, es mentira que yo esté en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dejó unas pisadas marcadas. Él no pecó. La palabra dice que Él fue sin pecado. Él no quebrantó la Torá. Él obedeció la Torá. Él obedeció los mandatos. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 8. Hermanos, no escribo mandato nuevo, sino el mandato antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandato antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandato nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ah, listo. Entonces el mandato antiguo es del principio, o sea, porque recordemos que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Aquí nos ratifica igualmente eso. Sin embargo, os escribo un mandato nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso es lo que pasa en nuestra vida, en aquellos que se disponen, aquellos que se esfuerzan. A medida que van obedeciendo, la luz verdadera va entrando y van pasando las tinieblas, se van desarrollando las tinieblas. Listo, esto era por el lado del amor. Vamos a hablar por el lado de la vida. Vamos a hablar de la Torá, de los mandatos por el lado de la vida. Mire lo que dice Michelet, Proverbios, capítulo 7, versos 2 y 3. Guarda mis mandatos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Dígalos a tus dedos, escríbalos en la tabla de tu corazón. Oiga, guarda mis mandatos, guarda la Torá y vivirás. O sea que la Torá, los mandatos son vida, ¿cierto? Los mandatos son vida. Entonces cualquier desprevenido me dice, no, venga, pero es que el Ruach HaKodesh es que es la vida. Y es verdad, eso es verdad. El Ruach HaKodesh es la verdad. Y Yahshua HaMashiach es la verdad. El Ruach de verdad es el Ruach HaKodesh. Y es la vida. Él es la vida. Ah, pero ¿cómo hago yo para obtener el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh, Hechos 5:32. ¿Cómo hago? Cualquiera me dice, yo tengo, la vida me la da, es el Ruach HaKodesh. Y aquí está diciendo que los mandatos son los que dan vida.
¿cierto? Pero el Ruach HaKodesh me dicen, el Ruach HaKodesh el que da vida. Vamos a ver cómo llego yo a ese Ruach HaKodesh. Vamos a ir a Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Ah, listo, a los que lo obedecen. ¿Lo obedecen qué? La Torá. La Torá es vida. ¿Por qué? Porque por medio de la Torá yo voy a la vida realmente. En aquellos días todavía no estaba Yahshua HaMashiach, no estaba el Ruach HaKodesh, pero ese es el paso que yo necesito, obedecer los mandatos para que me lleven a la vida. ¿Qué más dice de cómo hallo el Ruach HaKodesh? Por medio de la emuná, por medio de la fe. Leamos Gálatas capítulo 3, verso 14. Entonces nos está diciendo esto, dice, guarda mis mandatos y vivirás. Si no guarda mandatos, en aquellos días tenía que guardar los mandatos para vivir. Tenía que guardarlos todos, no pudieron. Entonces estaba el plan de redención, el plan de salvación, que era mandar al Hijo, al Ben de Elohim, a Yahshua, para que diera vida, que es el mismo Ruach HaKodesh. Ya dijimos que por medio de la obediencia a los mandatos obtenemos el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh es el que es la vida, eso está claro. El que dice eso está bien, es correcto, pero por medio de los mandatos es que yo llego al Ruach HaKodesh hoy en el Brit Hadashah, porque no alcanzó la primera instrucción, que era obedecer completamente la Torah, pero por fe también recibo el Ruach HaKodesh. Y cualquiera dice, bueno, pero es que entonces es por fe o por obra. No, ahora lo vamos a entender. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, verso 14? Para que en Mashiach Yahshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la emuná, fe, recibiésemos la promesa del Ruach. Exacto. Entonces cualquiera dice, venga, pero eso entonces contradice, porque aquí dice que por guardar los mandatos es que recibe el Ruach HaKodesh, por obedecer. Pero acá dice que por fe, no, es que esos van ligados, van ligados. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 22, donde vamos a comprobar que eso van de la mano, van juntos, ¿cierto? La fe actúa juntamente con las obras, van de la mano. La única es que crea y se muera. No alcance a hacer ninguna obra, no alcance a ser probada, la emuná es la única manera. Y es muy difícil, porque aún el ladrón de la mano derecha, él creyó en Mashiach, lo que decía Mashiach, ya había oído hablar de él, por algo estaba diciendo que él no debería estar ahí, que ellos ya están recibiendo su justo castigo, pero él no, él estaba diciendo eso porque conocía de él. Entonces él le dice, ¿no?, que lo tenga en cuenta cuando esté en la vida eterna, pues le dice él, ¿no? Entonces debo entender qué es lo que pasó ahí. Cuando el otro está hablando mal, ahí está siendo probado él, y él habla. O sea que unos minutos que estuvo con él ahí, y fue probado ese creer que había en él, esa emuná, esa fe fue probada. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, verso 22. ¿No ves que la emuná actuó juntamente con sus obras, y que la emuná se perfeccionó por las obras? Listo, van juntos, es lo que está diciendo. Por eso es que recibo el Ruach por obedecer y el Ruach por la fe, por la emuná. Pero hay algo bien especial aquí. ¿Para qué es que nos dan el Ruach HaKodesh? Estamos en la gracia, vamos a hablarle en ese término. Estamos en la gracia. En la gracia debemos tener claro esto, que es el término Hanan, gracia. Porque usted en Hebreos 10:29, que ahora lo leemos después de que leamos la siguiente, en Ezequiel 36, vamos a leer los versos 26 y 27 para que entendamos para qué es que yo recibo el Ruach HaKodesh. Yo tengo que obedecer para recibir el Ruach HaKodesh, tengo que creer que es lo mismo, van de la mano, van ligados. ¿Para qué es que me dan el Ruach HaKodesh? Y vamos a entender por qué el Ruach HaKodesh y por qué los mandatos dan vida, porque ambos dan vida. ¿Qué dice la palabra en Yehezkel, Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27? Os daré corazón nuevo y pondré Ruach nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga pues, ¿no? Entonces pondré en mi Ruach, mi espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos da el Espíritu Santo? Entonces cualquiera lee Yehezkel y piensa que eso va a venir así nomás. Para eso nos dice en Hechos 5:32 que debo obedecer.
Los mandatos son vida, me llevan a la vida, me llevan al Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh lo recibo para seguir guardando mandatos, pero ahí ya estoy guardándolos de una manera diferente. Ahí es donde se ve una renovación de la Torá, de la ley, que ahora vamos a ver específicamente qué fue lo que fue renovado. Entonces, pero la ley hay que cumplirla, la misma hay que cumplirla, que comienzo en letra para poder recibir el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh me lo dan para seguir obedeciendo, y esa obediencia ya es la ley de la libertad o la ley del espíritu. La Torá es la libertad, la Torá del espíritu, la Torá de la vida o la ley de la vida. Cuando recibo el Ruach HaKodesh, debo entender eso. ¿Qué es estar en el Hanan, en gracia? Debo tener claro, porque en Hebreos 10:29 nos habla de eso. ¿Qué es realmente estar en la gracia? Aquí nos está diciendo el proceso. Y necesito de los misbos, de los mandatos, necesito de la Torá, necesito de la ley. O sea que ya no estamos en la ley, entonces yo no podría obtener el Ruach HaKodesh. Si la ley ya no, yo no podría obtener el Ruach HaKodesh. Y si no obtengo el Ruach HaKodesh, no llego a tener la gracia, a hallar gracia delante del Padre, porque Él es la gracia. ¿Qué dice Hebreos 10:29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Rúa de gracia? E hiciere afrenta al Rúa de gracia, al Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh es la gracia. Yo puedo decir, hallé gracia cuando hallo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Eso es estar en la gracia. Nosotros podemos estar acá después de que vio Mashiach, pero no tengo el Ruach HaKodesh, estoy bajo la ley. ¿Sí? Si no tengo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, todavía sigo bajo la ley. Porque cuando entra el Ruach, entró la libertad a mi vida. Estoy en libertad. Cuando estoy sin el Ruach HaKodesh, estoy bajo la ley. Quiere decir que todos los decretos, los misbot, están obrando sobre mi vida, está reclamando. Ahora lo aclaramos cuando leamos nuevamente Romanos capítulo 6, verso 14, que lo vamos a leer desde antes, para que entendamos esa parte. Mire todo lo tremendo. Leamos primera de Juan 4:13. No recuerdo aquí qué acotación iba a hacer. Primera de Juan capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su Rúa. Listo, léalo otra vez. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Rúa. Listo. O sea que si yo no tengo el Ruach, pues no puedo decir que estoy en Él, ni que Él en mí. Esa es la garantía de yo decir soy uno con Elohim. Es que el Ruach HaKodesh es Elohim, y si yo lo tengo dentro de mí, Él está dentro de mí. Él es uno conmigo y yo estoy dentro de Él. Esa es la garantía de poder decir estoy en la gracia. Esa es la garantía de poder decir estoy salvo. Hasta el momento estoy salvo mientras lo tenga Él. Esa es la garantía de decir yo estoy en vida. Esa es la garantía de decir yo he sido libre. Donde está el Ruach HaKodesh, en las áreas donde está el Ruach HaKodesh, todo esto está en mí. Ahí he sido circuncidado. Allí he sido redimido. Sí, cantidades de cosas que van a través de Él, porque Él es el todo y en todos. ¿Quién? Yahshua HaMashiach, pero es que Yahshua HaMashiach es el Ruach HaKodesh. Esto lo dice la palabra. Vamos a ir a Yohanan, capítulo 12, verso 50. Y sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sencillo, ¿no? Y sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí está dando igualmente las pautas para decir yo soy un kadosh, yo soy un apartado, yo soy un sadik, un justo, que el Padre nos va a hablar en la siguiente parashá, que es kadoshim. ¿Sí? Que seamos kadoshim, santos como Él es kadosh, como Él es santo. Apartado, eso es realmente estar apartado, eso es realmente haber sido libre, eso es realmente vivir a la manera de Elohim, cuando yo estoy obedeciendo sus mandatos. Porque aquí me está hablando, y sé que su mandato es vida olam, cualquier mandato de Él es vida olam.
porque los mandatos, o sea, la palabra es rúa, ¿cierto? Eso lo dice por ahí, leámoslo, Juan 6:63, que creo que en la próxima paracha va a tocar esa partecita, en Yohanan 6:63 creo que habla de eso. El rúa es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son rúa y son vida. Listo, y las palabras son la Torá, están resumidas en la Torá. Dice que el rúa da vida, era lo que estamos hablando. Y eso mismo habla de la Torá, en Romanos 7:14. En Romanos 7:14 también dice que la Torá es rúa, porque es que la palabra es rúa, lo que salió por la boca de Yahshua era que, pues la Torá estaba hablando, estaba tratando de explicarla de una manera para que el pueblo la pudiera entender, ¿cierto? Un verdadero significado le estaba dando, porque muchas de estas cosas habían sido malinterpretadas y muchos mandatos de hombres habían entrado, y él viene y aclara muchas cosas, pero es apoyado en la Torá. ¿Qué dice? Él dice que las palabras que salen por su boca son rúa. Vamos a ver qué es lo que salió por su boca. 7:14 de Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Son rúa, son rujos, son espirituales. La Torá es rúa. Las palabras que salían por la boca de Yahshua son rúa, o sea que lo que salía por la boca de él era la Torá. Él estaba apoyado en la Torá. ¿Por qué digo eso? Porque él dejó unas pisadas marcadas, y esas pisadas fue que él no pecó, no quebrantó la Torá, o sea que la Torá era lo que hablaba con sus hechos y por medio de lo que hablaba. Todo estaba basado en la Torá. Sí, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8, para que aclaremos un poco más lo de la Hanán, de la gracia. Vea lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Listo, dice, porque por gracia, por Hanán, sois salvos, por medio de la emuná, por medio de la fe. Fe, en hebreo, ¿cierto? Es emuná, pero emuná viene de la raíz emer. Y emer es verdad, y verdad son los midot, y verdad es la Torá, y verdad es Yahshua. Y ser uno con él es que Yahshua, la verdad, está dentro de mí. Por eso fe es tener a Yahshua en el corazón. Fe es tener escrita la palabra en mi corazón. Y fe es tener la Torá, los mandatos escritos en nuestro corazón. Eso es realmente una fe. Y alcanzar gracia es precisamente estar en ese nivel de creer, porque por gracia dice soy salvo. La salvación no estaba. Gratis fue la salvación. Vino el Hijo, vino y dio su vida por los pecados de nosotros, pagando por el pecado de la humanidad. Pero lo dejó listo ahí, dejó un requisito. El requisito es creer. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de la emuná. Es necesario esa emuná, es necesario esa fe, que es palabra escrita en el corazón, misbó, escritos en el corazón, mandatos escritos en el corazón. Y esos son escritos en el momento que obedecemos su palabra. Eso lo puede leer en Efesios 1:13. No es que aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de cantidades de cosas. Vamos a leer nuevamente Santiago 2:22, porque aquí está hablando de fe. Entonces vuelvo y lo traigo otra vez para que lo leamos y lo afiancemos esto que estamos diciendo aquí. ¿No ves que la emuná actuó juntamente con sus obras y que la emuná se perfeccionó por las obras? Van de la mano. Y estamos hablando, ¿no ves que la fe, y acabamos de ver que nosotros somos salvos? O sea, la salvación viene por fe, ¿cierto? Por creer. Pero es que creer en los mandatos escritos en el corazón, aparecen los mandatos. Y fe es igual tener a Yahshua en el corazón. Y es tener el Ruach HaKodesh en el corazón. Mire, todo entra y concuerda. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la emuná Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Recordemos que el padre le pidió a Isaac, ¿cierto? Le dijo que lo entregara en el holocausto. El padre lo que habló es un mandato, ya lo leímos, ¿no? Es un mandato y eso produce vida. Y él salió a obedecer, no tuvo que hacerlo, pero él demostró que en el corazón
estaba la palabra que él había creído, lo que él le dijo, él lo creyó, y como lo creyó, salió a hacerlo. Eso era lo que el Padre quería ver en él, la fe. Por eso es el Padre de la emuná, el Padre de la fe, le llaman a Abraham. Estamos hablando exactamente de lo mismo, y ahora sí vamos a entrar en algo bueno. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso, leámoslo desde el 12, para que aclaremos un poquito más lo que hablamos ahora, ¿no? De que no dice en la Escritura, no estamos en la ley, no dice eso, sino que no estamos bajo la ley. Vamos a entender, porque ahí lo expliqué un poquito, vamos a leerlo desde el 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Listo, está hablando de lo que es el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Cuando yo estoy bajo la ley, quiere decir que yo ando en pecado, obedeciendo los deseos de la carne, los deseos del pecado. Eso es estar bajo la ley. Pero cuando yo obedezco la Torah, la ley, los mandatos, entra el Ruach HaKodesh y me da libertad, o entra Yahshua HaMashiach y me da libertad, y ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, porque alcancé la gracia por medio de la fe, porque alcancé la gracia por medio de la obediencia. Eso es estar bajo la ley. No es que no estamos en la ley, no estamos bajo la ley, pero cuando yo he recibido al Ruach HaKodesh en mi corazón, y lo recibo después de haber obedecido, eso es lo que realmente representa esto. Entonces lo que la gente quiere decirnos es que han habido cambios en la Torah. Sí, eso es verdad, y debemos entender eso, porque hay una parte del pueblo, digo del pueblo porque hay una creencia, de todas maneras hay una parte del pueblo que dice la ley ya no. Y hay otra parte del pueblo que no ha podido salir de esa parte, la ley que fue renovada o que fue abolido la manera de cumplirla. Sí, dejó de ser esa manera. Ahora lo vamos a entender cuando lo explique, cuando entremos en Efesios 2:15. Pero lo que quiero aquí mostrar es de que estar bajo la ley es que la ley me está diciendo, mi hijo, usted va a ir a la cárcel. Cuando yo no estoy bajo la ley, quiere decir que yo estoy cumpliendo, entonces ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Quiere decir que ya el Ruach HaKodesh, el Ruach de gracia ya está dentro de mí. Ya lo alcancé por medio de la emuná, lo alcancé por medio de la obediencia. Ahora sí vamos a ir en Efesios, capítulo 2, verso 15. Aquí nos vamos a quedar un poquito y vamos a entrar en el Strong. En el Strong vamos a entrar para ver qué es lo que significa. Vamos a ir a otras versiones para ir aclarando cosas, porque aquí se formaron dos bandos que ni uno ni el otro está cumpliendo. Está el primer bando que dice ya no estamos en la ley, ya la ley no. Y hay otro bando donde no tuvo en cuenta la renovación de la Torah de la ley. Y eso nos va a mostrar el Padre. Vamos a leer en Efesios, capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Listo, entonces dice aboliendo, entonces ¿para qué dice? En su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas. Ahí tengo que tener claro, porque quizás en esto se apoyaron los que dicen ya no estamos en la ley, ya la ley no, eso ya quedó abolido. No, aquí está siendo muy claro, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas. Y vamos a ir al Strong ahí en ordenanzas. ¿Qué palabra es? Dogmas, ¿cierto? Dogmas. Cuando está hablando de dogmas, aquí vamos a ver de qué es que se trata esos dogmas, porque eso fue lo que quedó abolido, o eso fue lo que dejó de ser de esa manera, porque cuando usted va a la palabra abolir se va a dar cuenta de eso,
de que no es el abolir de nosotros, sino algo que dejó de hacerse de esa manera. O sea, se abolió la manera de hacerse. Y nos vamos a dar cuenta de dogmas. ¿Qué significa? Esto lo encuentran en Lacados, le damos Lacados. Este mismo 2.15 en Lacados. Porque aquí habla de dogmas. Destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandatos manifestada en la forma de dogmas, él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer shalom. Listo. Volvámonos a las 60 más y lea lo que significa dogmas. Y después nos vamos a una versión antigua, puede ser la 1602, la 1909 o la 1800 y pico. Una de esas, en todas esas va a hablar de ritos. ¿Qué dice de dogmas? Ley civil ceremonialmente o eclesiásticamente, edicto, acta, decreto. Listo, ceremonias, ritos. Eso es lo que significa dogma. O sea que cuando está diciendo que aboliendo en su carne, por medio de él ir al madero, quedó abolido en su carne, lo que está diciendo es que todo eso lo vamos a cumplir en él. En su carne, dijo, se va a dejar de hacer de esa manera, se va a dejar de hacer a la manera de ritos, de dogmas. Es por medio de mi carne que usted va a cumplir todos estos mandatos que hoy en ese tiempo estaban expresados en ordenanzas. Una antigua, ¿qué versión tiene? Ahí la Josi tiene otra antigua, Diana. Reina Valera. Una antigua que tenga ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen en ese Strong? Padre bendito. Pero yo llego acá entonces. Listo, entonces voy a ir vamos a buscar aquí una antigua, puede ser la 1862, voy a leerla en la 1862. Dice, deshaciendo en su carne, ¿sí ves lo que está diciendo? Dejando de hacerlo de esa manera. Deshacer, no volverlo a hacer de esa manera, es lo que está diciendo. Deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandatos que consistían en ritos, para formar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo así la shalom, la paz. Los ritos, eso es lo que dejó de hacerse de esa manera. Ese ritual se iba a dejar de hacer y el Padre permitió que destruyeran el templo porque para hacer el rito se necesitaba el templo. Y había un cohená, un sacerdocio, ¿cierto? De esa manera. Que era el sacerdocio arónico, se encargaba precisamente de manejar lo que era el ritual. Hablé en la 1862, voy a leerlo en otra más antigua que esa, que da... Vamos a ver dónde está. Creo que... 1825. ¿La qué? TEA. Ah, Esa también dice. bueno, léalo usted ahí. Aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de los ritos o las ceremonias legales para formar en sí mismo de dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Exacto, ritos también habla, pues lo que dice la TLA, es la misma, ¿no? Sí, esa es la misma TLA, creo, la misma traducción. La 569 de la S. Léalo. Deshaciendo en su carne las enemistades que eran la ley de los mandatos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. En la 1602 dice igual que es. O sea, estamos hablando de ritos. Cuando hablamos de ordenanza, esto es escudriñar las escrituras y es el Ruach el que nos va llevando a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente quedó abolido? Lo ritual se deja de hacer de esa manera. Eso es lo que él está diciendo aquí. El Shelia Shaul está diciendo, venga, esos rituales. ¿Cuáles son los rituales? Las fiestas, el Shabbat, se hacían en el templo. Todos estos rituales. Pero fue destruido el templo. Quiere decir que sin templo no puede haber estos rituales. Pero el hombre se inventó la manera para seguir haciéndolos. No se pueden hacer nada de estas cosas.
Esto es sombra de lo que había de venir, sombra y figura de lo que había de venir todo este ritual, como quien dice la plastilina para entender lo que venía, y estamos en lo que venía. Estamos cumpliendo todo esto en Mashiach. Y eso es lo que no han podido entender. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Si no hay templo, quiere decir, todo esto se hacía aún en aquellos días de rituales, se hacía dentro del templo. Hoy están haciendo estos rituales fuera del templo porque no existe templo. Pero fuera de eso, el templo somos nosotros. Y todos estos rituales se hacen fuera del templo. Lo que quiero decir es que esos rituales son sombra y figura de lo de hoy. Si se hacían esos rituales dentro del templo, quiere decir que hoy se debe hacer esos rituales dentro del templo. Y ese templo somos cada uno de nosotros. Y ese ritual lo cumplimos en el momento que entra el Ruach HaKodesh a mí. Porque cada una de las moedín las cumplo en ese momento. Y las puede explicar uno cada una de ellas. Cada una de ellas las cumplo cuando entra Yahshua a mi corazón. Vamos a ver Pesa. ¿Qué se come en Pesa? Se come cordero. ¿Quién es el cordero? Yahshua. ¿Qué se come? Pan sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? Yahshua. ¿Quién es la hierba amarga? El que amarga el vientre. Yahshua, la palabra. En el momento que la palabra es sellada en mi corazón, ahí estoy cumpliendo Pesa. Entonces sigue la de panes y levadura. Toda una semana comiendo masá, panes y levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? Yahshua HaMashiach. O sea que cuando la palabra queda dentro de mí, yo estoy cumpliendo masot, panes sin levadura. Después sigue Shavuot, Pentecostés, es derramado el Ruach HaKodesh, pero realmente en Pentecostés, en Shavuot, fue entregada la Torá. Ahora la Torá es entregada en el corazón del hombre, pero para poder, esa palabra está en el corazón del hombre, necesito el Ruach HaKodesh, porque el 2 Corintios 3:3 dice que el Ruach HaKodesh es el que escribe, no en tablas de piedra y no en tablas de carne, las del corazón del ser humano. Y cuando yo recibo el Ruach HaKodesh, entonces cuando yo recibo el Ruach HaKodesh, porque ya selló la primera palabra en mi corazón, ahí estoy cumpliendo la otra fiesta. ¿Dónde la estoy cumpliendo? Dentro del templo. ¿Cuál es el templo? Yo. Entonces quedaron celebrando todas estas moedín fuera del templo. Esto es muy tremendo, ¿no? Esto es muy tremendo. ¿Qué más podemos decir allá? Sigamos en la fiesta, porque seguimos después de Shavuot, sigue Yom Teruah, que es sonido de shofar. El sonido de shofar es la palabra de Elohim. Cuando yo, como ya tengo el Ruach, pues tengo palabra sellada en mi corazón, y yo llevo la palabra, hay sonido de shofar, ahí estoy cumpliendo la palabra, estoy cumpliendo la fiesta. En el momento que sale palabra de Elohim por mi boca, ¿cuál es la palabra de Elohim? La que lleva el Ruach HaKodesh. Ahí estoy cumpliendo. Cada vez Yom Kippur, el día del perdón. ¿Quién es el perdón? Yahshua. ¿Cuándo cumplo Yom Kippur? Cuando el perdón entra en mí, cuando Yahshua entra en mí, ahí estoy cumpliendo Yom Kippur. ¿Cuál sigue? Sukkot. Sukkot es la morada en cabañas del pueblo. ¿Y qué pasaba en Sukkot? Cuando el Ruach HaKodesh moraba en medio de ellos. Cuando ellos se metían en esas cabañas, el Ruach HaKodesh descendía y entraba por un hueco que dejaban encima de la cabaña. ¿Y eso qué representa? Pues el Ruach HaKodesh, cuando mora en mí, estoy cumpliendo Sukkot. Todas las moedín, las fiestas, las cumplo teniendo a Yahshua cuando entra a mi corazón. Shabbat. Dice que no debo llevar cargas en Shabbat. ¿Qué es lo que Él hace en mí? Quitar las cargas. ¿Qué es lo que pasa en Shabbat? Perfección. ¿Cuándo yo soy perfecto? Cuando entra Yahshua, ahí estoy cumpliendo Shabbat. Por eso es que el reposo es haber creído, porque haber creído, o sea, fe, es palabra en el corazón, es Yahshua en el corazón. Todo, lo ritual lo cumplo ahí. Esto es muy tremendo. Vamos a leer Ibrim. Yo creo que ya podemos salir de esto, ¿no? 2:15, ¿qué más podemos decir ahí? Lo que pasa es que no se ha entendido Yirmeyahu, capítulo 31, verso 31. Y estamos ya hablando de todo esto y redondeando los rituales, y se cumple en Mashiach cuando Él entra en mí. Y esto es lo que está hablando Yirmeyahu, capítulo 31, Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Mire lo que dice. He aquí que vienen días, dice Yohei Bajei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Sigamos leyendo porque aquí está lo principal del pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Todo lo que estamos hablando en este momento, estamos hablando de la Torá. Si no existe la Torá, si no, la Torá ya no, entonces esto no se podía cumplir. Pero esto era en tiempos antiguos, pero esta era una profecía que la vamos a leer ahora en Ibrín, en hebreo la vamos a leer. Dice, haré mi ley, mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo, dice ahí. ¿Cierto? Vamos a leerla en Ibrín, capítulo 8, verso 10. Míralo. Perdón que no hemos leído el 34. Siga leyendo. Y no enseñaré más. Léalo otra vez. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el perdón. Cuando él va escribiendo la Torá en mi corazón, ese es el perdón. Escribir la Torá en el corazón quiere decir que queda la palabra en el corazón, queda Yahshua en el corazón, en el área. Recordemos que el perdón es él. Cuando él queda en mi corazón, me perdona el pecado porque el pecado lo saca. Es sacar el pecado de nosotros, ese es el perdón, y eso es que está hablando, y ese es el pacto renovado, que a nosotros nos metió en el cuento de la gracia. Hanán, gracia siempre ha habido. Recordemos que Elohim halló gracia en Noah, en Noé. Había gracia en aquellos días y es valedero, ahora también. Y la gracia viene de gratis, ¿no? Es regalo inmerecido, pero también es influencia divina en el corazón. Por eso el Rúa HaKodesh es el Rúa de Hanán, de gracia. Él es la influencia divina, la influencia Elohim en nuestro corazón, cuando Él está morando en nosotros. Eso, entonces cualquiera le dice, no, pero es que es del Antiguo Testamento. No, recordemos que vienen y lo retoman en Ibrín, porque en los tiempos de que es derramado el Rúa, pues ahí es donde se cumple esto. En Ibrín, capítulo 8, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Listo, ¿se trae ahora en Ibrín? Claro, porque es que eso es lo que está funcionando en este tiempo. Eso es lo que esto también lo pueden leer en Ibrín, en Hebreos 10:16. ¿Cómo ocurre esto? Que la va a escribir en la mente, que la va a sellar en el corazón. ¿Cómo lo hace él? Ya lo dijimos ahora, pero dejamos de leerlo. Vamos a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3. Ahí es donde entendemos la labor del Ruach HaKodesh. Sin el Ruach HaKodesh no se puede lograr esto. Y si no tenemos esto, no estamos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, o en la gracia como nos enseñaron. Porque el Ruach HaKodesh es la gracia. Tener el Ruach HaKodesh dentro de nosotros es estar en gracia. Y para obtener el Ruach HaKodesh tengo que obedecer. Pero ¿qué hace el Ruach HaKodesh? Para yo poder obedecer, recordemos que del corazón salen las obras. Del buen tesoro del corazón salen obras buenas. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca o hace obras buenas, dice la palabra, ¿no? En Mateo capítulo 12, versos 34 y 35 pueden leer esto. Pero para que salgan obras del corazón tienen que estar la Torá, la ley o ese mandato en mi corazón. Para yo dejar de robar tiene que estar no robar en mi corazón, y esa labor la hace el Ruach HaKodesh, que es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Mashiach expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Rúa del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ah, eso es la labor que hace el Rúa, pero era necesario que el Padre diera el Rúa HaKodesh, ¿cierto? Que descendiera el Rúa HaKodesh, que se lo diera a sus talmidín. ¿Por qué a sus talmidín? Porque esos eran los que obedecían. Eso es verdaderamente un discípulo, es aquel que guarda o que permanece en la palabra, que permanece en la Torá. A ellos fue que les dio el Rúa HaKodesh. ¿Para qué? Para que el Rúa HaKodesh es la labor que va haciendo, va sellando y se va cumpliendo el Brit Hadashah, el pacto renovado. Entonces todo ese ritual era una sombra profética. ¿Quiénes hacían ese ritual? Pues los cojanim de aquellos días, Aarón. Pero hoy no estamos en ese mismo sacerdocio que ahora lo leemos. Vamos a ir a Colosenses, por eso Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, mire lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Por eso nadie, en comida, ¿cuál comida? La que se comía en las moedín, en las fiestas. Habían comidas especiales, no se puede hacer esto, no se puede, ¿cierto? De eso es que está diciendo aquí, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, Rosh Hodesh, luna nueva, o días de Shabbat, de reposo. Nadie puede juzgar por eso, porque esto es sombra y figura de lo que había de venir, y el reposo es otro. Todas las moedín es de otra manera. Cuando Yahshua entra en mí, yo estoy cumpliendo todas las moedín. Ya lo demostré con lo que estaba diciendo. Vamos a Ibrim, capítulo 7, verso 2. Con esto redondeamos la idea de lo que acabo de decir y con esta terminamos igualmente. Porque cambiando el Kohená, léalo otra vez. porque cambiando el Léalo otra Kohená, vez. porque cambiado el Kohená, necesario es que haya también cambio de ley. Porque cambiado el Kohená, el sacerdocio. ¿Cuál era el sacerdocio de antes? Levita o arónico. Tenía que cambiar ese sacerdocio, ¿por qué? Porque ya no iba a estar el ritual había sido renovado, el ritual se iba a cumplir de otra manera, quedaba abolida esa manera de ritos, eso quedaba abolido, y ahora había otro sacerdocio. ¿Cuál era? Según el orden de Melquisedec. Necesario es que haya también cambio de Torá, de ley. ¿Qué tenía que ver los cojaní, los sacerdotes? ¿Cuál era la ley? La ley ritual, la ley ceremonial. Eso fue en lo que hubo un cambio fue en eso. Por eso el Cohen Hagadol de hoy en día es Yahshua HaMashiach, y los cojaní somos cada uno de nosotros los que tenemos a Yahshua en el corazón. Ese es el cambio que hubo. Pero muchas personas siguieron allá y cambió el Kohená, el sacerdocio, de a ellos no, porque no tienen el Ruach HaKodesh. Cuando yo estoy incrustado en esta parte, cuando no he podido salir del ritual, es porque allí no está el Ruach HaKodesh. Entonces lo queremos vivir de esa manera y nos metemos a todo esto. Volvemos a caer en los rudimentos, dice la palabra. Estamos en los rudimentos, o volvemos a caer, no, es que no han salido de allí, se quedaron allí y no pueden entender todas estas cosas sin el Ruach HaKodesh, no lo pueden entender. Entonces ahí estamos viendo los dos extremos. El extremo de que dice ya no estamos en la ley sino en la gracia. La ley ya no, ya demostramos que la Torah, la ley es eterna, es Olán, es para siempre. Y está el otro lado donde no cambió nada. Vino Yahshua HaMashiach y siguieron con el Kohená, con el sacerdocio arónico, con el sacerdocio levítico, donde se basaba en lo ritual, porque lo que tiene que ver con el Kohená arónico o levítico era todo lo que tenía que ver con el ritual. Ellos eran los que encargaban del templo. Hoy el Padre les dijo, permitió que destruyeran el templo y le dijo, este templo, dice, si destruyeran este templo, yo lo levantaré en 3 días. ¿Cuál templo? Él. Y Él es tipología de nosotros. Y nosotros somos ese templo hoy. O sea que están celebrando todas estas cosas fuera del templo. O sea que no están celebrando nada, porque no lo entienden. Están atrapados en todo esto y eso se llama letra. Y la letra mata. ¿Sí? Ya lo tremendo de todo esto. Yo creo que ahí está claro, pues.
¿Dónde más le hacemos? Aquí nos podemos quedar toda la noche demostrando que la Torá aún sigue. Lo que pasa, y sigue el ritual. Pero recordemos que lo cumplimos es en Machía. Se siguen haciendo sacrificios, no hacen sacrificio, pero sigo presentando sacrificio. ¿Cuál? El de Machía. Y sigo presentando mi vida como sacrificio vivo. Eso es lo que nos dice el Padre en Romanos 12:1. O 12:1 y 2, creo que habla de eso, ¿no? Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Se siguen presentando. Lo que estoy tratando de decir es que se cumple de una manera diferente. Hoy no son los animalitos, hoy soy yo. Ya no son los animalitos, es la ofrenda de Yahshua HaMashiach. Pesa. En aquel día el animalito, los panes sin levadura, hierbas amargas. Hoy pesa el Mashiach, porque ya fue sacrificado el cordero de Pexa. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 habla de eso. Ahí está, claro. Está hablando de Pesa, donde ya no está diciendo, está hablando en Hebreos 4:3, el que ha creído ha entrado en el Shabbat, en el reposo. Y también ha reposado de las obras, así como Elohim reposó de las suyas. Todo eso está claro, pero eso es lo que pasa. Entonces unos fueron a un extremo y los otros al otro extremo. Y los que están en el medio no quieren obedecer, eso está muy bravo, ¿no? Por ningún lado, mejor dicho. Esto es muy tremendo, ¿no? Y los que están diciendo, no, si ahora sí no es de esa manera el ritual, no. Entonces yo para qué me pongo esos sitios, para qué me pongo esa equipa que ni siquiera existía en la Torá, en la ley. ¿Sí? ¿Para qué me pongo el talí? Si eso, bueno, listo, no está bien, porque pues esto no es relevante en estos días. ¿Lo puede usar? Sí, lo puede usar, pero no es relevante. Entonces yo no uso eso, pero tampoco obedece no robar, tampoco obedece no matar, tampoco obedece no fornicar. Entonces como que quedó también todo renovado, ¿no? Entonces fue tan renovado que ya no tiene que cumplir las otras cosas, y ahí está el meollo del asunto. Son los tres grupos que hay. Y el del medio es el único que está más o menos centrado. Yo siempre he dicho algo, es más fácil que llegue el cristiano a todo esto que el que está en las raíces sin el Ruach HaKodesh, porque no van hacia el Ruach HaKodesh, porque se están quedando en el ritual, y el ritual no te va a llevar al Ruach HaKodesh, porque eso sí quedó renovado, eso sí no funciona ya de esa manera. Lo que quiero decir es que haciendo el ritual vos no vas a conseguir a Mashiach. O sea que eso de nada sirve. Usted lo puede decir, pero de nada te va a servir. No te va a servir de nada. Sencillo, vamos a darle toda al Padre. Abacados, Padre Santo, toda rata te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora, bendito Padre, de poder esclarecer un poco más lo que dice la gran mayoría de creyentes, que ya no estamos en la ley. Cuando tu palabra dice ya no estamos bajo la ley, y nos aclara, bendito Padre, que estar bajo la ley es estar quebrantando la Torá, es estar en consecuencias a causa del pecado, es estar en la carne, bendito Padre. Hoy necesitamos que nos convenzas si algo todavía tenemos inconcluso, si en algo todavía no estamos claros. Te pedimos que seas tú convenciéndonos, bendito Padre, de lo que ha salido por tu boca, a través de la boca de este siervo, bendito Rey, que aquello en lo cual hay mentira no permitas, bendito Padre, que ni siquiera entremos a mirarlo, bendito Rey, sino que tú lo quites de cada uno de nosotros, bendito Padre. Pero en aquellas palabras que han salido de tu boca, hoy te pedimos que nos convenzan de pecado, de juicio, de justicia, que sea tu rúa, que lo haga, bendito Padre, y que pueda haber en nosotros ese esfuerzo en ponerla por obra, para que así pueda ser sellada, como lo dice Hebreos 8:10, bendito Rey, que debe ser sellada tu palabra, tu Torá, en nuestro corazón. Después de esa obediencia, como lo dice Hechos 5:32, de ese creer, como lo dice Gálatas 3:14, bendito Padre, ayúdanos, bendito Rey, si aún estamos flaqueando en esto, si aún somos débiles, si aún somos flacos, enfermos, en esta parte, en esta área, bendito Padre, que seas tú quien hable, que seas tú golpeando como martillo a la roca, pulverizando la ignorancia, pulverizando la altivez, el orgullo que pueda haber en cada uno de nosotros, bendito Padre.
Aquí están nuestras vidas, haz en ellas lo que tú quieras, haz tu voluntad, pues sabemos que es agradable y es perfecta. Bendito Padre, que lo que necesitamos es que tu Ruach HaKodesh selle tu palabra en nuestro corazón, selle tu Torah, tus mitzvot en nuestro corazón, para que ahí salgan obras buenas, y tú un día vas a dar el pago según esas obras. Bendito Rey, ayúdanos para poder entenderlo y que podamos esforzarnos, poner ese empeño, bendito Padre, de poner por obra lo que tú hables, tus mandatos, cada vez que nos hables, para que tú te entrones, para que tú entres a gobernar y ya estemos en la Hanán, en la gracia, bendito Padre, que significa libertad, que significa circuncisión, que significa redención, que significa vida olam, que significa, bendito Padre, estar en ti y tú en nosotros, es tener tu Ruach HaKodesh morando en nosotros, es tener a Yahshua HaMashiach en nuestro corazón, bendito Rey. Toda Rabá te damos, bendito Padre, y todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, 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 aleluya, shalom, urajo, mispaha.